Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes su presencia en un día como hoy, que se han acumulado las actividades dentro de Jumilla, a los medios de comunicación también por estar presentes, y disculpar a la concejala precisamente por la acumulación de actos no ha podido estar con nosotros. Y quiero agradecer especialmente a don José Ortega, compañero y amigo, que es arqueólogo y sin embargo buena persona, su presencia aquí para presentarnos su último trabajo, su última obra, La Furia, el origen de Dios. Es un gran especialista, sobre todo en temas de... Él empezó con Gilgamesh, empezó con la leyenda de Gilgamesh, que es el primer poema épico que se escribe en la humanidad, ¿no?, que se escribe en el Eso. Y don José Ortega tiene una gran formación. Él estudiaba a la vez, yo recuerdo que estudiaba a la vez arqueología y derecho, ¿no? Terminó las dos carreras, las dos licenciaturas. Empezó a hacer los cursos de doctorado también en la Universidad de Murcia. Como ya digo, éramos compañeros allí en la universidad. Y tuvo una especial predilección, porque en aquellos tiempos sí nos permitían elegir la especialidad entre arqueología o historia antigua. De hecho, nuestros títulos dicen que somos licenciados en Historia Antigua y Arqueología, algo que ha desaparecido lamentablemente. Entonces, don José Ortega sí le gustaba más la especialidad de Historia Antigua. Fuimos compañeros de fatigas en excavaciones, con más rigor, con los rigores sobre todo del clima, y desde muy temprana edad demostró su gran formación humanística, su gran formación en todos los campos. De hecho, ha tenido una productora de cine, ha grabado documentales, le ha interesado todo, sobre todo el mundo, más que mágico, más el mundo astral, o el mundo que nos lleva a algo que no se ve, que no se palpa en la arqueología o que no se ve en la historia. De hecho, su primera obra, que es Gilgamesh y la muerte, que la publica la editora regional, en 1990, y que tiene luego una segunda reedición en el 95 por la editorial Fundamentos. Luego escribe también El príncipe pálido, La piedra resplandeciente, El árbol de la vida, La tumba, El camino al paraíso, Mi hombre ideal, El último sueño de la mariposa. Como vemos, es un hombre que además ha sabido compaginar perfectamente su profesión de abogado y especialista en derecho marítimo, sobre todo en derecho marítimo, ¿no?, y de costa, con este arte que es la literatura, y además con la imagen, es decir, algo que siempre le ha encantado, siempre le ha gustado hacer temas de imagen. Como ya digo, ha hecho bastantes documentales. Y se ha preocupado además de su profesión, es decir, ha estado en la Unión Europea varias veces defendiendo la modificación o la reforma de la ley de costas, que le ha contado no pocos disgustos en ese sentido. Y últimamente estaba, aunque me acaba de decir antes de empezar la presentación que lo ha tenido que dejar, con una reforma también de la Constitución. Es algo que urge y que sale todos los días alguna referencia en los medios de comunicación, y que don José Ortega ya hace tiempo que viene reclamando. Yo le sigo mucho por el Facebook, y hace tiempo que viene reclamando esta reforma de la Constitución. Tiene muchísimas publicaciones, tanto en el campo de la arqueología o de la historia antigua, y como vamos a ver hoy con la novela de La Furia en el Antiguo Egipto, como en el mundo del derecho, sobre todo fundamentalmente por lo que son los temas que afectan a las cofradías de pescadores, y sobre todo a la ley de costas, que además era antigua, ¿no? ¿De qué año era la ley? Del 88. Del 88. Y había que hacer una reforma urgente, y él se implicó hasta la médula en ese sentido. No vamos a hacer tampoco una conferencia al uso. Yo no les quiero robar más tiempo, porque creo que el protagonista debe ser don José. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una conferencia que ya digo que no es al uso. Vamos a entrevistar, una especie de entrevista. Un diálogo que al final viene bien, y es un diálogo de amigos. De amigos, que además entra dentro del mundo periodístico y de esa afición que tienes a la imagen y a la creación literaria, por supuesto, pero la creación cinematográfica, entre comillas, porque has hecho más documentales que otra cosa, ¿no?, en ese sentido. Sí, he hecho 3 largos, lo que pasa es que los largos los producía yo, no los dirigía, pero los documentales sí. He hecho 3 series documentales. Incluso estuviste por Jumilla grabando, ¿no? Tu museo. Estuvimos allí. Y uno de los documentales habla de Coimbra, de Barranco Ancho, de la tumba 70. O sea que vinculación hay.
Y tuviste, cuando doña María Muñoz, estuviste aquí en Coimbra, ¿no? Estuviste en Coimbra, ¿no? Yo he estado en Coimbra, pero no he estado con Ana María Muñoz. Y ahora que no me Ana María, pues quiero referirme a ella. Porque Ana María Ana María Muñoz, la gente no tiene por qué saber quién es, pero Ana María Muñoz era la catedrática de Arqueología de Murcia y era una institución. Ana María Muñoz fue un referente mundial. Digo mundial, ¿eh? Porque cuando yo empezaron a hablarme de ella, me decían que era una autoridad internacional en neolítico. Me lo dijeron así. Y ahora comentaré que esta novela yo la he escrito por algo que Ana María Muñoz nos contó en clase. Tú también estarías ese día. Supongo, porque yo faltaba poco. Y ahora ella está pasando un mal momento porque no sé por qué diablos no le debería pasar esto a una persona que se ha pasado la vida estudiando, pero tiene un problema de Alzheimer, por lo que me ha dicho justamente Emiliano el otro día. Y quiero hacer una mención de Ana María Muñoz, de lo que significó en la Universidad de Murcia y también de lo que significó en la formación de Emiliano, en la formación mía y la formación de todos los que hicimos la primera promoción de arqueología de Murcia. Sí, porque además era nuestra jefa, era indudablemente. La jefa era el término que se usaba para designarla. Sí, hoy, madre mía, cualquiera le tosía, jefa. No, era, y como efectivamente dices tú, era una autoridad internacional en neolítico, y esa suerte que tuvimos de tenerla de profesora. Dime, una novela sobre Egipto, de estas hay muchas, indudablemente, ¿no? Sobre Christian Jack, he escrito muchísimas, además muy ambientadas allí. Era también compañera de la universidad. Vamos a ver, ¿esta es una más o no? Esta novela... No, lo siento mucho, pero no. Perdón, porque es mía, pero esta no es una novela más. Yo, francamente, hubo un momento, que ya hace tiempo, que me cansé de leer bestseller. Ya me empecé a aburrirme y me tocó el último que me dio ya un poco el instinto de decir esto no, porque esto no conduce a nada. Era el Código Da Vinci y lo digo con mucho respeto, pero ya dejé de leer bestseller porque al fin y al cabo todas estas historias de la intriga cultural y de las cosas que le pasan a los faraones, pues estos son folletines. Estos son sucedidos que sí, que están bien una trama, una conspiración, un asesinato, un tema que no dejan de tener interés. Son interesantes y son lo que son y están muy bien. Pero yo he escrito Nafuria, el origen de Dios, porque Nafuria, el origen de Dios, es la puesta en escena de una teoría de Sigmund Freud, que no sé si está ahí, sí. Sigmund Freud, que a partir de 1934 escribió 3 ensayos en los cuales proponía que lo que cuenta el libro del Éxodo es lo que sucedió en Egipto, en la 18 dinastía, cuando la religión del dios Atón se vino abajo, cuando la reforma religiosa, de la que ahora hablaré, de Amenofis IV, Akenatón, se vino abajo con la muerte del interesado, y hubo un conjunto, un montón, digamos, una multitud de personas que querían continuar adelante con ese culto y que se fueron por ahí a buscar otra tierra donde eso pudiera ser posible. Hay que tener en cuenta que el faraón ya creo yo que viendo que en Tebas no había nada que hacer porque el clero de Amón se había puesto muy burro, se sacó de la manga el hacer una ciudad nueva de la nada, que era la ciudad del horizonte de Atón, Aketatón, lo que hoy es Tell-el-Amarna. Y entonces ellos, los que se marcharon después de la muerte del faraón, según Freud, creo que lo que estaban haciendo era buscar una tercera oportunidad. No había funcionado la ciudad del horizonte de Atón, pues vamos a buscar otro lugar en donde tal. Y por eso aquí, lógicamente, pues aquí hay unos protagonistas, entre los cuales Moisés es uno de ellos. Esto es el Éxodo. Y esto es lo que yo creo que esta novela la singulariza
y la separa del contexto de las novelas que se han escrito sobre la dama de Abu Simbel y el faraón y el ladrón de tumbas, etcétera, que insisto, porque no quiero que se me entienda mal, que lo digo con enorme respeto hacia las novelas y hacia sus autores, pero esta historia que he escrito yo tiene esa densidad cultural y tiene esa importancia, porque es que además, si Freud no se equivocaba, va a resultar que toda nuestra cultura europea y norteamericana occidental, que se define como cultura judeo-cristiana, tuvo su origen en la mente de este faraón. Y eso está condensado en esta historia. No, desde luego siempre se ha hablado de que si es Moisés el que cuando saca al pueblo de Israel trae la idea ese del monoteísmo de Akenatón, ¿no? Pero vamos a ver, he leído por ahí que Amenofis III era un obseso sexual. ¿Nos puedes explicar esto sin destrozar la novela, claro, sin contarnos el argumento de la novela? Amenofis III era el padre del chico este, de Amenofis IV. Amenofis III era un señor que tenía medio metro y medio y que se pasaba la vida en el harén. Era un coleccionista compulsivo de mujeres y era una persona que, de la misma forma que ahora los que ganan mucho dinero, pero mucho dinero, se inventan cosas extrañas para procurarse placeres muy sofisticados, pues en esta época lo que él pensaba que podía hacer era pues tener muchas mujeres y hacer lo posible por satisfacerlas a todas y satisfacerse él, cosa que como todos los varones sabemos, pues es imposible, porque el cuerpo humano tiene un límite y en ese orden pues más. Entonces yo cuando leís tenemos los colosos de Memnón ahí. Tenemos. Es que Amenofis III era un tipo que estaba muy endiosado. En la diapositiva anterior lo que se veía era que lo está amparando el dios Amón, porque una de las manías que tuvo este señor de metro y medio era que su padre había sido el dios Amón, que había entrado en el dormitorio de su madre y la había dejado embarazada de aquella manera. Entonces, esos son los colosos de Memnón, y a Amenofis III se hizo llamar el Magnífico. Quizá también sea esto una expresión de su complejo de inferioridad de persona bajita, porque entre otras cosas, y luego comentaré algo de esto, no cogió una espada en su vida. O sea, como magnífico sería, pero sería un magnífico machote, magnífico ejecutor de hazañas en la cama, pero no por otro motivo. Además se dice que la conducta de Amenofis III, dices en la novela, que era un anticipo de los hippies actuales o de hace unos años. Yo lo que he dicho es que la manera de conducirse de Amenofis III en política internacional es como un confuso adelanto de la consigna de los hippies: hace el amor y no la guerra, porque la política internacional de Amenofis III se fundamentaba en los acuerdos matrimoniales con los reinos amigos, con Babilonia y Mitanni sobre todo, mediante los cuales él tomaba como esposa a una hermana o a una hija del rey de turno, y a cambio de eso, pues lo que daba era cantidades brutales de oro, porque Egipto era un país donde el oro era muy abundante. Se decía que el oro en Egipto era tan abundante como el polvo. Ahí me parece que vamos con desfase, porque esos son unas diapositivas que he cogido de actividades sexuales en Egipto, que nos dicen que los egipcios, esto es lo que se supone que estaría haciendo el Señor dentro de la Amenofis III. Sí. Los egipcios, que son un pueblo que se conoce que es un pueblo muy religioso, pues no solamente se dedicaban a estar rezando todo el día, sino que también hacían otras cosas. Entonces, en cuanto al tema de política internacional, él, como he dicho antes, que no cogió una espada en su vida, lo que hacía era garantizar la frontera del imperio mediante esos acuerdos, y entonces pues él cogía señoras y daba a cambio oro, y por eso es el hace el amor y no la guerra. Por el contexto de ese. ¿Y cómo es posible que hoy sepamos
cosas íntimas del faraón que no conocían sus contemporáneos. Pues sí, hoy sabemos cosas íntimas del faraón que no sabían sus contemporáneos, porque nosotros tenemos acceso a las tablillas de Amarna. Esto es algo que nos proporcionan los arqueólogos. El Tel el Amarna, he dicho antes que es el yacimiento arqueológico que quedó después de que se llevó el olvido la ciudad de Aquetatón. Y entonces ahí hay una biblioteca muy completa que está escrita en tablillas cuneiformes y en lenguaje acadio, que sabes que era el lenguaje diplomático internacional de la época, lo mismo que en el siglo XIX fue el francés y ahora es el inglés. Y entonces hay una correspondencia francamente divertida, que es un cambio de cartas con el rey de Babilonia. Kadasman Harbe empieza a romper el fuego de las comunicaciones. Kadasman Harbe, bueno, esto era un poco más lento que el correo electrónico de ahora, pero se comunicaban. Y le pregunta ni más ni menos que dónde está su hermana. Porque en su afán compulsivo de recoleccionar mujeres, un problema que tenía este señor es que se le perdían en el harén. Entonces le dice, ¿dónde está mi hermana? Es que no sé nada de ella, no sé si está viva, si está muerta, si está enferma. Y dice, yo creo que mi hermana está muerta y que tú lo estás ocultando. Le dice eso. Entonces el Amenofis III le contesta diciéndole, no le dice tu hermana está de maravilla y te manda saludos, no. Le dice, ¿qué gano yo ocultándote la muerte de tu hermana? Con lo cual está evidenciando, esto casi lo digo como abogado, que no sabía, no tenía ni idea de la hermana, de dónde estaba. Entonces el otro empieza a quejarse en la siguiente carta y a lamentarse y a acusarlo, intentarlo, a ver si lo llevaba al rincón, porque todo eso yo creo que era una especie de ingenua estratagema de Kadasman Harbe para lo que venía a continuación. Lo que venía a continuación es la mayor salida de tono que yo he visto en la historia antigua, que es que le pide a una princesa real de Egipto como esposa, el Kadasman Harbe. Y esto es que no funcionaba así. Esto puede ser muy simétrico y puede ser muy equilibrado, pero esto no funcionaba así. El status quo y cómo funcionaban las cosas, la política internacional, las relaciones internacionales en esa época, es que el faraón tomaba por esposa a las hijas y a las princesas, a las hermanas de los otros reinos, pero no viceversa. Entonces coge y lo manda a paseo. Amenofis III le dice que no. Le dice que no, y en la siguiente carta el otro le dice, y esto ya es realmente muy divertido, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, no hace falta que me mandes a una princesa real, mándame a una mujer bella, joven de Egipto, y cuando venga aquí a ver quién es el que se atreve a decir que no es una princesa. Si yo digo que es una princesa, pues será una princesa. Y también lo manda a paseo. Porque si se creía que le iba a generar algún tipo de conflicto o de sentimiento de culpa a este señor, estaba muy confundido. Y no solamente eso, sino que además contraataca y le dice el faraón al otro, pues ahora yo quiero otra esposa real de una hija tuya. Pues nada, empieza a lamentarse y a lamentarse y a lamentarse, pero al final va cediendo. ¿Por qué va cediendo? Va cediendo porque mientras que en Egipto, dentro de las fronteras de Egipto, la paz y el orden estaban asegurados, porque en Egipto se tenía un concepto que es el concepto de Ma'at, que es la verdad, la justicia y el orden. Fuera de las fronteras de Egipto todo eran calamidades, todo eran guerra, bueno, como ahora. Entonces ellos querían el oro lo valoraban mucho porque lo utilizaban para comprar armas y sobre todo carros de guerra. Por lo tanto, aunque fuera humillante y aunque el faraón demostrara que tuviera bastante cara dura, porque una vez que se le había perdido de vista la hermana, todavía le pedía más y le decía que otra, pues empezó a ceder y tal. Y al final, en la diapositiva siguiente, se ve a un señor, si entra. Sí, entra, sí, exactamente. Ahora. Este señor posiblemente no lo conocerá nadie en la sala, de toda la gente que hay aquí, pero
es José María Aguirre Gonzalo, que fue un señor que era presidente de Banesto antes de la llegada de Mario Conde, y yo recuerdo una entrevista que le vi en televisión hace mucho tiempo, era en blanco y negro, en el que el periodista le preguntó: oiga, es que dicen que los banqueros ganan mucho dinero, como acusando. Y el señor, que tenía mucho sentido común y era muy cabal, le dice: sí, pero yo solo me puedo comer un filete. Y entonces con esto lo que estaba expresando es indirectamente o directamente la idea de que no hay ninguna forma de trasvasar la riqueza material en placer físico. El placer físico que se conoce generalmente, por lo menos el que conozco yo, son la comida y el sexo. Pues ni con una cosa ni con la otra. Y lo que le pasaba al señor al faraón, era que se creía que sí, que no veía esa limitación. Y por eso, al final de su vida, que tenía solamente 41 o 42 años, pues estaba que no se tenía en pie. Estaba calvo, estaba fofo, estaba con una infección en la boca, que la boca le debía de oler a establo seguramente, y así es como recibió a su siguiente esposa. En ese estado que era... ¿Y crees que hay podemos sacar alguna enseñanza de la forma de actuar de esta gente, de este personaje? Sí, la enseñanza es esto que he dicho. La enseñanza es que no hay trasvase directo ni proporcional entre la riqueza material y el placer físico. Esa es la enseñanza. Entonces, hay un tema que yo estuve estudiando medicina china también durante una temporada en Cartagena, hasta que al final, pues bueno, lo dejé por razones personales. Entonces, hay una cosa, un concepto en medicina china que se llama la sustancia basal, que es la energía que recibimos de nuestros padres, que se almacena en el riñón y que no tiene repuesto, o sea, no se puede realimentar tomando vitaminas, la única forma que hay de mantenerla es no cometiendo excesos. Entonces se va gastando poco a poco o se va gastando mucho a mucho, dependiendo de la vida que llevemos, de que durmamos las horas que necesitamos, que hagamos ejercicio suave, etcétera. Y una de las actividades que más desgastan la energía, la sustancia basal, es justamente el sexo. Lo siento mucho por todos los señores que están aquí hoy, pero eso es como funciona, por lo menos según la medicina china, y si tenemos que tomar como experiencia clínica la de Amenofis III, pues parece ser que no va muy encaminado. Entonces, a lo mejor no es una buena noticia esto, pero bueno, hay que intentar ser prudente en todo en la vida, queridos amigos. La novela se llama Nafuria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Nafuria? Nafuria es el nombre que le daba al faraón Amenofis IV, al hijo de Amenofis III, que es el protagonista de la historia, el que hizo la reforma religiosa. Es el nombre que le daba a su suegro Tushratta, que era el rey de Mitanni, que era un hombre que yo creo que se le podría calificar como la persona con más paciencia de la historia universal. El rey Tushratta de Mitanni, porque resulta que sufrió su padre un golpe de estado. A su padre le rajaron el cuello un señor que era un sublevado que se llamaba Tuji, le cortó el cuello y puso al niño, que tenía como 5 o 6 años, lo puso de rey para disponer a su antojo de todo. Entonces el crío aguantó y aguantó y aguantó y disimuló y cuando cumplió la mayoría de edad, pues en vez de sacarse el carnet de conducir, lo que hizo fue acabar con todos los conspiradores. Entonces, que también estaba loco por los carros de guerra, que tenía follones de todos los colores con los hititas, porque le estaban ayudando a los golpes de estado que vinieron después. Este era el que le llamaban Nafuria, y por cierto que a su padre, al Amenofis III, le llamaba, en la carta, le llama Nimnuria, pero ni sé lo que significa, ni sé por qué. El caso es que me gustó muchísimo el nombre, y me pasa esto mucho. Yo antes, cuando tenía más tiempo para leer libros, muchas veces me guiaba por una portada.
pero cuando tengo una idea para escribir una novela, también me dejo llevar por un título. Y entonces aquí pues me gustó para título. ¿Y quién es Nefertiti? Nefertiti es una niña de 14 años que fue comprada. Todo esto que estoy contando, mira, la primera vez que presenté la novela era el día 8 de marzo en Granada, era el Día de la Mujer. Entonces allí dije algo que aquí lo voy a decir también, que es que todo esto que estaba haciendo el faraón, Amenofis III el Magnífico, tiene un nombre, y ese nombre es trata de blancas, es compra de mujeres, porque estas princesas podían tener una vida razonable y una felicidad razonable en donde estuvieran, pero esto es como cuando se van a la selva y traen un hipopótamo que está allí tranquilo y lo meten en un zoo, pues una cosa parecida. ¿Qué iban a hacer las crías en el harén? Nada, esperar a que viniera el salido cuando quisiera, una vez al año a lo mejor. Y entonces esto es trata de blanca. Y Nefertiti es una niña que tiene 14 años cuando llega a casarse con Amenofis III, porque resulta que en esa correspondencia con Kadasman Harbe hay un momento en el cual, cuando ya estaba el de Babilonia cediendo al tema de mandarle una esposa, de pronto lo deja sentado, Amenofis III, lo deja con la boca abierta y lo deja esperando. ¿Por qué? Porque en ese momento se le acaba de concretar un trato mucho más interesante para la compra de una mujer que su padre, Tusrata, se la estaba vendiendo desde que era pequeña y le estaba haciendo publicidad desde que era pequeña. ¿Por qué? Porque nada más que veía el oro que iba a coger para comprar carros de guerra y defenderse los golpes de Estado. Entonces, esa niña llegó a la ciudad de Waset, que es como se llamaba Tebas, cuando ella tenía 14 años, y el rey Amenofis III estaba, como he dicho, estaba muy mal, no se sabe si se pudo consumar o no ese matrimonio, porque no solamente no levantaba cabeza, sino que seguramente tampoco levantaba otras cosas que le hubieran sido imprescindibles para consumar el matrimonio, aparte de que le debía oler el aliento mucho. Entonces Tadujepa, la niña se llama Tadujepa y es Nefertiti. Nefertiti, todo el mundo sabe, significa la bella ha llegado. Y bueno, así fue, se casaron y no sé si está ahí, cuando llegó Nefertiti en el Nilo, llegó a bordo de una embarcación que se llamaba, no, está Istar, hay una diapositiva de Istar, antes. Sí, lo de Istar. Esa. Vino en la embarcación Atón nos ilumina remontando el Nilo hasta la ciudad de Waset, pero no venía sola. Tadujepa no venía sola. Tadujepa venía acompañada de este personaje que se ve en la diapositiva, que es la diosa Istar. En este caso, la diosa Istar de Nínive. Se sabe que Istar es la diosa del amor y la guerra, y se la había mandado su suegro, Tusrata, para ver si podía aliviar los males y las enfermedades del faraón. Esto es algo muy, muy significativo y muy, muy escandaloso en el contexto en el que estamos, porque el faraón no solamente era el sustentador del culto religioso en Egipto y de los dioses tradicionales de Egipto, sino que además era un dios. El faraón era un dios, no era un dios a la misma altura que los grandes dioses, porque se le representa más pequeñito cuando está con ellos, pero era un dios. Y entonces que el faraón, que es un dios y que es del que depende la religión de Egipto, haga eso, que es llamar a ver si la diosa Istar le puede ayudar a ponerse bueno, pues denota ya un episodio de dudas sobre los dioses de Egipto, que está en la antesala de lo que vino luego, vino enseguida. Porque estamos viendo a Amenofis IV y Nefertiti. ¿Por qué vino enseguida? Vino enseguida
porque la Ishtar, esta no pudo hacer absolutamente nada y el faraón murió al poco tiempo. Entonces cuando murió el faraón, se casó, la niña se casó con uno de su edad, que ya está bien, que era el chico Nafuria. Y entonces, pues a partir de que se ha discutido mucho y se ha dicho mucho si sería Nefertiti, no solamente Nefertiti, sino también Telle, la madre de Amenofis IV, perdón, que eran de Mitania las dos, eran princesas de Mitanni. No habrían influido en lo que pasó a continuación. Y lo que pasó a continuación es que al poco tiempo de su reinado, Amenofis IV piensa que es conveniente centrarse en el culto de un dios, que es el dios Atón. ¿Quién es Atón? ¿Quién es Atón? El dios Atón era un antiguo dios creador de la ciudad de Ainiu, que se conoce como Heliópolis, y es una divinidad que creó el mundo. No sé si ahí hay una diapositiva de el Ta de Memphis. ¿O no? No está, ¿no? Bueno, en Egipto, como se llevaban todo muy bien con todos, había dos cosmogonías distintas. La cosmogonía es, para el que no lo sepa, es el mito de la creación del mundo. Entonces había una cosmogonía que era la del dios Ta, de Memphis, que tampoco se llamaba Memphis, se llamaba Men-Nefer, esa ciudad. Y según esa cosmogonía, el dios Ta, que se representa en forma de momia, había subido a la colina primigenia y había pronunciado las palabras del origen que habían dado lugar al mundo y a todo lo que es. Y después había otra cosmogonía muy antigua, que era de otro dios muy antiguo, muy primitivo, que era Atum, o Atón, en la ciudad de Heliópolis, que decía que él era el que había sido creador del mundo mediante un procedimiento ligeramente menos elegante que el de Ta, pero igualmente válido, que era mediante la masturbación. O sea, todo lo que es el concepto que se manejaba en Egipto, es el producto de la masturbación del dios Atum. Entonces, este dios es rescatado por Amenofis IV y le cambia dos cosas. Le cambia la forma y le cambia el carácter y las prestaciones, digamos. En cuanto a la forma, pues normalmente se le representaba como un antropomorfo con cabeza de halcón, y entonces pasa a representarlo como un disco solar del cual salen unos rayos. Había una del disco solar, antes. Atrás, sí. Sí, ese. Con unos rayos que terminan en unos dedos que despejan la nariz de los fieles para que les entre por ahí la esencia vital, porque el alma es como aire, el alma es como viento. Y en cuanto al carácter del nuevo dios, pues se transforma en un dios que sorpresivamente es a partir de este momento, un dios de la armonía, un dios de la fraternidad, un dios del amor, un dios que muy flower power, absolutamente flower power. Es un dios que ama a todo el mundo. En ese momento hay una abolición de los sacrificios humanos que todavía se practicaban en prisioneros de guerra con Amenofis III, y hay una serie de manifestaciones muy raras y una de ellas es que el faraón decía que todo tenía que servir a Maat, todo tenía que servir a la verdad, que ya he dicho que Maat es un concepto que significa el orden, la verdad y la justicia. Se manifiesta también en el arte. Entonces empezamos a ver este arte que comúnmente es llamado el arte de la Marna, en donde ya no vemos la idealización y la estilización tradicional de la representación de la figura humana, sino que vemos la representación de la figura humana, los cuerpos como son. Si tienen defectos, pues con defectos. Y eso es el arte de la Marna. Entonces hay un momento en el cual tienes que preguntar algo. Sí. ¿Qué crees que había en la cabeza de Nafuria para crear una ciudad de la nada en pleno desierto, en medio del desierto? Bueno, me ha interesado mucho el libro de Philip Vandenberg, Nefertiti, una biografía arqueológica, en donde de forma muy inteligente propone una comparación entre la ciudad que se sacó de la manga, Akenatón, que es Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón, y Brasilia,
que es una ciudad que en los años 70 también se sacaron de la manga unos políticos para hacer una ciudad en medio del desierto. Entonces dice que lo mismo que a Aketatón se la comió el desierto, a Brasilia se la comió la selva. Y la razón que yo creo que impulsó al faraón a hacer eso era que, por lo menos lo que he puesto yo en la novela, que seguramente le estaban asfixiando mucho los sacerdotes de Amón en Tebas, porque Amón era el dios patrón de Tebas, es decir, de Uaset. Y precisamente en Tebas, Uaset fue donde él intentó poner en pie el culto de Atón. Despertó muchos celos de los sacerdotes de Amón, como es lógico, y muy posiblemente lo que hizo fue marcharse por tener un poco de aire para respirar, pero sobre todo, quizá, y lo que he puesto yo en la novela, es que él lo que hizo fue un intento de emulación del acto creador de Atum. De la misma forma que Atum había creado el mundo de la nada, pues posiblemente él pensaría, voy a construir una ciudad de la nada, porque allí no había nada. Eso era, como dice en el campo, un roal de desierto. Desierto puro y duro. Sí, y entonces, bueno, eso fue Este era un visionario, era un alucinado y un visionario que hizo eso, pero la ciudad de Aketatón duró muy poco, porque él murió, no se sabe cómo murió, tampoco se sabe cómo murió Nefertiti, aunque yo lo he puesto en la novela, porque pasó de una novela. Y lo que pasó a continuación fue que se olvidó toda la ciudad de... Hablando de la novela, ¿hay algo de pura ficción dentro de la novela? Que sea ficción pura y dura. Bueno, yo, como he estudiado mucho los cuentos populares y he escrito ensayos sobre los cuentos populares, pues he introducido aquí un elemento típico del cuento popular, que es el sometimiento del joven, del niño, cuando tiene 13 o 14 años, a un proceso de iniciación con un maestro espiritual. Entonces, ese proceso de iniciación tiene lugar dentro de una cueva de cristal, en una colina de cristal, una montaña de cristal. Entonces, eso es ficción, porque la mayoría de la novela está muy ceñida a lo que pasó y podía incluso estar escrita con notas a pie de página, como hice con el Gilgamesh, cosa que de luego no he hecho. Pero sí hay una parte de ficción, y esa parte de ficción no es como cuando escribí Gilgamesh, que la parte de ficción se debía a que las tablillas cuneiformes están rotas y no se sabe lo que pasó en algunos episodios. Aquí yo he puesto esta parte de ficción porque me parecía muy conveniente buscar una explicación al hecho de que de pronto un joven, como el chico pues que venga con esas ideas tan nuevas. Y es un proceso de iniciación cerca de un maestro espiritual que es Maulana. ¿Quién es Maulana? Maulana ya has citado la colina de cristal. Pues Maulana es un personaje que tiene o tuvo existencia real, porque murió hace unos años. Y entonces esta parte de la explicación es la parte que quizá podía despertar más dudas. Y porque es la parte más espectacular. Es que no sé si ustedes se acuerdan, supongo que sí, de que hace unos años en Chile hubo un problema cuando unos mineros se quedaron encerrados dentro del pozo donde estaban trabajando y se temía por su vida porque no tenían aire, hasta que al final salieron. Creo que ahí hay una breve película. Sí, pero no la tenemos. ¿No está la película? No. Bueno, no importa. Si no está, no importa. No tenemos. Vale. Entonces lo que no sabe nadie es que en esa cueva se produjo un milagro y que ese milagro consistió en que dentro de la cueva, de pronto, los mineros que estaban a punto de asfixiarse vieron a un hombre. Había un hombre dentro de la cueva y ese hombre era Maulana, y Maulana le llevó aire, y era un aire tan puro que cuando después le llegó una sonda de tierra les pareció viciado ese aire. Claro, es lógico que ustedes digan, y esto da cuenta de que no se está contando aquí José Ortega. Bueno, pues para comprobarlo es suficiente con que el que quiera escriba en Google Maulana con W, minero de Chile, y le van a salir un montón de entradas
que les contarán que cuando salieron de la cueva los mineros fueron a visitar a Maulana a Chipre, que es donde él vivía, para agradecérselo, que les hubiera salvado, y muchos de ellos se convirtieron al Islam, porque Maulana era un maestro sufí. Los sufíes son una secta filosófica del Islam, como se sabe. Y ahí hay un vídeo que lo he encontrado en internet, que ese sí creo que sí que está ahí. ¿Le puedes dar al vídeo? No, el vídeo. ¿Dónde está Maulana? They are honored for what you are saying, Maulana. Yeah, you know, Allah enough for us. Dice que Dios es suficiente para nosotros. What I was saying, Trabajen don't go fuera about it. y no vayan abajo. Second time, they are not carrying responsibility. La segunda vez que se queden abajo no van a ser responsables de esa carga. Bueno, esos son los mineros y ese es Maulana. En la traducción no creo que sea correcta. Yo creo que lo que le dice es que como se vuelvan a meter otra vez en el pozo, que ya no lo saca más, que ya no es su responsabilidad. Pero el caso es que efectivamente pues es una prueba, si se quiere, indirecta. Puede que esté hablando otra vez como abogado, pero yo creo que está demostrado que esto no es ningún infundio. ¿Qué es esto de las cobaticas? Las cobaticas, esto es lo siguiente. Es que yo a Maulana lo he metido en la novela justamente porque digamos que establecí una extraña relación indirecta, pero relación personal con él. Y lo he metido en la novela no solamente como maestro espiritual, sino que luego, en el argumento de la historia, sin necesidad de forzarlo ni de retorcerlo, pues lo he puesto a hacer algo en la mina del Sinaí, donde tú sabes que los egipcios sacaban oro y esmeraldas, algo como lo que hizo en Chile. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Lo que me pasó a mí es que yo tengo unos amigos, que son esos dos, eso es en Molina de Segura, el verano del 2016. Son dos chavales que son sufíes, Manolo Conesa y Guillermo La Varga. Y entonces el Manolo, que es el que está a la derecha, que es sufí, y el otro también, y le dijo a Guillermo que me llamaran para ayudarles, porque saben que yo como abogado pues soy más o menos experto en causas imposibles y en el apoyo de los débiles y todo eso. Porque tenían un problema legal masivo de colectivo de vecinos en Carlanque, que es el parque natural que lo conocéis, que sin entrar en detalle, porque no debo, por deontología profesional, de qué se trata el tema ni por qué es conflictivo, creo que sí que puedo decir que es, una vez más, como todo lo que he hecho yo siempre o casi siempre como abogado, es la lucha de los buenos contra los malos, de los débiles contra los poderosos. Y es un tema de desahucio, no de hipotecas, sino de alquileres. Y todo un día estaba yo en Cartagena preparándome un juicio de desahucio y me di cuenta de que lo tenía mal preparado, que había contestado la demanda mal. Y entonces empecé a preocuparme y empecé a sudar, porque era junio también, empecé a sudar y decir que me voy a ir ahí a hablar en sala, que voy a decir que lo tenía mal. Y el problema es que ir siempre al límite, en mi caso, de tiempo y de esfuerzo y de todo. Entonces pues había contestado la demanda mal. Entonces le puse un mensaje a Guillermo y le dije de WhatsApp, y le dije: Guillermo, me parece que tenemos poco que hacer y que quizás sería mejor negociar o yo no sé qué, pero que no, la cosa no está bien. Y yo estaba muy desmadejado y muy pesimista. Al cabo de unos 45 minutos aproximadamente, de pronto se me iluminó la mente como si fuera una bombilla, un relámpago, y de pronto vi cosas que las tenía delante de los ojos y que no las había visto, que era una manera de entender mejor el procedimiento y las cosas que habían pasado ahí y de hacer la defensa mejor.
Entonces me fui, hice el juicio. Y después del juicio me fui a tomar café con Guillermo en las Covaticas. Y cuando llego allí, Diana, que es esa chavala que se ve ahí que es su mujer, me dice: el mensaje que le pusiste a Guillermo lo recibí yo. Y entonces entré en contacto con Maulana, porque me preocupó muchísimo. Hay que tener en cuenta que Manolo Conesa a mí me había recomendado como abogado después de que él había conocido a Maulana, y que el motivo de que él se hiciera musulmán y sufí es Maulana. Cuando fue a visitarlo a Chipre se quedó con él absolutamente embobado y maravillado. Entonces me coge y me dice: he entrado en contacto con Maulana y le he transmitido mi preocupación y tal, y me ha contestado y me ha dicho que no me preocupe, que la cosa se va a arreglar. Y a mí no hay nadie que me pueda convencer de que cuando yo experimenté la súbita claridad mental aquella, de que de pronto, de buenas a primeras, supe lo que tenía delante de los ojos, que no fue una inspiración que me hubiera mandado él. Y esto ya es fantástico, porque Diana utilizó solo la mente. No le mandó un correo electrónico, no le mandó un Skype, no hizo un WhatsApp, no hizo nada. Pero la cosa es todavía más tremenda si te digo que Maulana llevaba 2 años muerto cuando pasó eso. 2 años muerto. Y sigue hablando con Manolo y sigue hablando con Diana y sigue dando instrucciones. Y una vez le dijo a Manolo que le parecía que era muy fácil ayudarme a mí, porque como que yo me dejaba mucho llevar y tal. Y todo esto envuelve la novela en un halo de pura magia, que yo creo que saltan chispas. Y por eso es por lo que esta novela también, digamos que se sale de los raíles normales de un bestseller o de una novela, en fin. Hasta el extremo de que yo, cuando pasó lo del submarino argentino, no sé si ahí están las conversaciones de WhatsApp o no. Una conversación de WhatsApp, ¿no? Sí, a la izquierda. ¿Es eso? No, esto es la inteligencia universal. El Ara San Juan. Ara San Juan, sí, el Ara San Juan. Bueno, pues yo le puse un mensaje a Manolo y le dije: oye, ¿por qué no hablas con Maulana? Insisto que estaba muerto, para ver si lo salva a los chavales. Porque claro, era un tema que era igual, que era que se quedaban sin aire, lo mismo que los mineros. Lo que pasa es que no pudo hacer absolutamente nada porque ya estaban muertos. Que el cuartel general de la Armada argentino estaba engañando a todo el mundo miserablemente, haciéndoles creer que no sabían nada, porque no, estaban al día siguiente ya sabían que estaban todos muertos con la explosión. Pero bueno, yo lo intenté así, y eso, el WhatsApp, pues es una prueba. ¿Y la inteligencia universal? Bueno, vale, la inteligencia universal. La cosa es que yo, que no es que sea muy religioso en el sentido apostólico romano, ni de participar mucho en el culto, etcétera, pero sí que soy una persona que tiene mucha curiosidad por lo invisible y mucha curiosidad por Dios o mucha curiosidad por la divinidad. Y entonces yo he expuesto aquí, me he aprovechado de que estaba escribiendo una novela sobre este tema y sobre la reforma de Akenatón. Yo he expuesto aquí mi idea personal de la divinidad, que es bastante congruente con el dios Atón y con todo lo que predicaba el dios Atón. La idea de la divinidad esta, que yo expongo ahora rápidamente en un momento, es la que Maulana le transmite al joven Nafuria cuando lo está iniciando dentro de la cueva de cristal. Entonces lo que le dice es que se tienen ya que dejar de los dioses que son representados con un cuerpo y que son representados y que que se portan como humanos, ¿no? Que tienen disputas entre ellos, que tienen celos entre ellos. Hay un debate teológico en la
en la novela en la que el personaje de Moisés, porque claro, Moisés, que es el que condujo a los judíos a la tierra prometida, es un personaje de la novela, llega a tener un debate teológico con el sumo sacerdote de Amón y le pregunta, entre otras cosas, si esos dioses que se representan con un cuerpo humano, como por ejemplo el dios Min, tú sabes que el dios Min, que es un dios itifálico, se representa con un pene erecto enorme, ¿no? Pues le pregunta si esos dioses tienen culo. También. ¿Y para qué se usa el culo de los dioses? Y entonces, claro, lo está poniendo ante la evidencia de que la representación antropomorfa de los dioses... Es que esto es como cuando estaba yo el otro día en Cartagena, estaba escuchando la misa que ponía mi madre, y cuando dice, y también lo digo con mucho respeto, esto con enorme respeto, es una especulación mía, cuando dicen creo en la resurrección de la carne, pues también, si creemos en la resurrección de la carne, a lo mejor hay que poner urinarios también más allá, ¿no? En el cielo. Y entonces la gran inteligencia universal, yo digamos que he llegado a esta idea personal mía a través de la ciencia, no porque yo sea científico, sino porque he leído todo lo que he podido sobre temas de salud natural y nutrición y todo eso. Entonces tengo más de 100 libros sobre esa materia en casa. Pues yo estaba estudiando medicina china también. Y entonces yo ahí si hay alguna conclusión a la que llego, es que los médicos no saben nada realmente del cuerpo, no saben. Todo lo que hacen es el ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error. La prueba doble ciego, vamos a darle a esta gente de comer durante 3 meses o durante años esta cosa para ver cómo reaccionan, a ver si desarrollan no sé qué o no. Es ensayo y error. Pero el cuerpo, dentro del cuerpo, no solamente el cuerpo humano, el cuerpo de los animales y el cuerpo de los vegetales, es tan sutil el equilibrio de los fluidos del cuerpo y la armonía de los impulsos eléctricos nerviosos del sistema nervioso, y hay sustancias tan raras como los neurotransmisores, que son mitad química, mitad electricidad, y todo eso está en un equilibrio tan sutil y el funcionamiento es tan complejo, que yo cuando estaba en primero teníamos, me parece que era en Geografía de España, no sé si tú te acuerdas de un profesor que había allí, que decía que si a lo mejor el origen de la vida en la Tierra había sido que en una sopa de aminoácidos primitiva había saltado un rayo, había hecho chispa eléctrica y ¡pum! Y de pronto se había puesto en marcha una cosa, ¿no? Y decía que eso lo habían hecho en laboratorio. En una cajita de cristal, pues habían hecho su sopa de aminoácidos y tal. Y yo digo, ¿pero será posible esto? Eso a lo mejor podía dar lugar, si hubiera sido así, a un crecimiento desordenado como el de las células cancerígenas. Pero a la inmensa armonía, la inmensa complejidad, la inmensa interdependencia de todo lo vivo, de todo lo manifestado, desde luego no. Y entonces he puesto, Maulana le ponía al chico la metáfora de un árbol y le preguntaba, ¿cómo sabe el árbol que sus hojas forman una copa tan redonda o tan semicircular, o una semiesfera? ¿Cómo sabe el árbol hasta dónde tiene que alcanzar cada una de sus ramas y de sus flores o lo que sea? Las ramas, vamos, las hojas del pino. Y la respuesta que le da el mismo Maulana es, pues no lo sabe, el árbol no lo sabe. Lo sabe la divinidad, la gran inteligencia universal. Entonces yo pienso que hay una gran inteligencia universal, pero impersonal. Es impersonal, o sea, es absolutamente imposible. La reacción más natural de cuando le preguntas a un primitivo por la existencia de Dios, te dice, alguien tiene que haber creado esto.
Sí, claro. Alguien tiene que haber creado esto y alguien ha creado esto, pero no es... Ese alguien no tiene oreja, no tiene nariz, no tiene pelo, no tiene culo, porque es impersonal. Y por esto es por lo que cuando dicen los teólogos, que no se, incluso cristianos, que no se puede conocer a Dios, pues claro, no se puede conocer a Dios, porque su grandeza es tan inmensa y tan incomprensible como que está ahí, y claro, aquí y ahí, y no es ninguna persona, no tiene orejas ni nada de eso. Entonces, esta es la idea que yo tengo de... Esto es el Algar, esto es que quedaba de la otra presentación. Pero bueno, el Algar es porque en esa época yo había puesto el Algar, porque justamente en esa época eso es el centro del segundo milenio antes de Cristo, que aquí es la cultura del Algar. Y lo ponía para otras conferencias como una referencia de lo que está pasando en la película ibérica, ¿no? En la península ibérica en la misma época. Que también había, como tú sabes, en la cultura del Algar una fe en el más allá, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, hombre, muchas gracias a todas si las alguien quiere personas hacer alguna pregunta, que habéis venido. alguna pregunta, ¿Alguna duda? Nadie pregunta nada. que yo creo que han surgido muchas dudas, ¿no? Coloquio, Yo creo que ha sido una cosa... debate. Hombre, recomendamos la lectura del libro, eso sí, indudablemente lo recomendamos, porque además promete ser interesante, promete, la verdad es que promete... La novela, yo si puedo decir algo, la verdad es que, digamos que todo el arte lo que busca es el despertar una emoción. Y cuando tú quieres despertar una emoción con la música, pues esa música te tiene que transportar. Y cuando quieres crear una emoción con la pintura, lo mismo. Y en la literatura, para crear emoción, tienes que crear ambiente y hacer que lo que escribes tenga una textura, ¿no? Yo lo he intentado. Quiero decir con esto que no es una novela que esté escrita en estilo periodístico diciendo, bueno, pues se fue a la cueva y le tiró una piedra y había una cabra y no. Es un intento de generar sensaciones y emociones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.